pero morirse de hambre. Prácticamente en España no se muere. Y en cambio, a nivel internacional, la muerte por hambre, que es la peor de las crisis que puede haber, afecta a miles de personas. El pasado mes de mayo tuve ocasión de asistir a una charla de un personaje que la mayoría de ustedes conocen, se ha movido mucho en los ámbitos de Naciones Unidas, fue el antiguo ministro, se llama Federico Mayor Zaragoza. Dirigió la UNESCO durante más de 20 años y en la charla que tuve ocasión de escuchar antes del verano, ¿qué nos decía este señor? Pues que de acuerdo con las estimaciones que tienen Naciones Unidas, ellos calculan que alrededor de 80.000 vidas humanas se pierden cada día por hambre, por falta de acceso al agua potable o por falta de acceso a otras necesidades básicas. Les aseguro que 80.000 vidas humanas es una cantidad inaceptable. Es una cantidad inaceptable de muertos en un planeta que tiene, eso sí, recursos suficientes para alimentar no solo a la actual población mundial, sino a bastante más de la actual población mundial. Como ustedes pueden intuir, el problema no es de producción, el problema es de distribución. Unos tenemos mucho, otros tienen poco. Pero como la mayoría de ustedes han intuido, la respuesta a este problema no es que nosotros cojamos nuestros excedentes y los mandemos a estos países, en primer lugar porque quedan podridos, y en segundo lugar porque destruirán las agriculturas locales, sino que lo que se trata es de que cada país intente llegar a aquello que ahora se ha puesto de moda llamar soberanía alimentaria, que cada país produzca aquello que le hace falta. Y precisamente sobre la soberanía alimentaria se pronunció hace algunos años, concretamente 3 años y medio, la ONU, que tiene una bien conocida organización dedicada a la agricultura y la alimentación llamada FAO. Esta organización hizo saber que valía la pena caminar hacia la soberanía alimentaria, pero que esto requería dinero, requería inversiones para regadíos, para caminos rurales, para granjas, para bancos de pesca, para tractores, para lo que ustedes quieran. Y en aquel momento, si acuden a los archivos de la FAO, todavía lo encontrarán, la FAO, junio de 2008, pidió a los países ricos del mundo la creación de lo que la FAO llamó un fondo de emergencia que se debería dotar con 50.000 millones de dólares al año, y con estos 50.000 millones se podría, decía la FAO, atender a las necesidades más urgentes del hambre en la población mundial. ¿Qué respondieron a esta petición los países ricos? Que sus presupuestos eran demasiado limitados y que nunca encontrarían cada año 50.000 millones de dólares para responder a las peticiones de la FAO. La FAO lo lamentó y dijo que en este caso el hambre seguiría aumentando. Sin embargo, dense ustedes cuenta de algo. Esto que les digo sucedía en junio de 2008. 3 meses después, concretamente el día 15 de septiembre de 2008, se producía la mayor quiebra de la historia empresarial norteamericana. La caída de una banca norteamericana llamada Lehman Brothers, que fue en su caída un verdadero desastre. Arrastró a una parte importante del sistema financiero y sí que algunos dicen que a partir de ese 15 de septiembre podríamos decir que daba inicio la crisis. Un verdadero temporal, algo insostenible. La caída de la banca Lehman Brothers. Muchos de ustedes no ignoran que el director en España de Lehman Brothers se llama Luis de Guindos y es ministro de Economía desde hace 3 semanas. Más o menos, para que vean cómo está la situación. Muy bien. La banca cayó e inmediatamente los gobiernos tenían miedo de que otros bancos entraran en la misma caída. Y inmediatamente empezaron aquello que se ha venido a llamar, de una manera un poco eufemística, se ha venido a llamar inyección de liquidez a la banca. Desde aquel 15 de septiembre de 2008 hasta ahora, se ha dado inyección de liquidez a la banca. Dicho de otra manera, se le ha dado dinero. A veces se le ha dado, a veces se le ha prestado, pero como que no lo devuelve, es como si no se lo hubiera dado. He calculado en estos 3 años y medio qué cantidad de dinero, qué cantidad de liquidez se ha dado a la banca. He intentado pormenorizarlo y les puedo asegurar que contando, si no día a día, sí semana a semana, hasta este momento se le ha dado a la banca 4.600.000 millones de dólares. Si ustedes hacen una
Si ustedes hacen una pequeña división, se darán cuenta que 4.600.000 millones de dólares divididos por los 50.000 millones que la ONU pedía para hacer frente al hambre, da como cociente el número 92. Dicho de otra manera, con el mismo dinero que se ha dado a la banca en estos 3 años y medio, si los cálculos de Naciones Unidas son ciertos, se hubiera podido erradicar el hambre en el mundo 92 veces. Ya me dirán ustedes si esto es de recibo, si esto es aceptable, si esto es posible. No, no se entiende. Y la pregunta es, ¿y si no se entiende por qué se ha producido? Le he dado bastantes vueltas y les aseguro que después de darle muchas vueltas, tan solo he encontrado una única respuesta. Ustedes dirán que es tontita, que no tiene sentido, pero no se me ocurre otra. Los gobiernos ayudan a los bancos y no ayudan a luchar contra el hambre. Porque los gobiernos que ayudan y los bancos que son ayudados son exactamente los mismos. Y si no son los mismos, son íntimos amigos. Y a partir de ahí hay dinero para los bancos y no hay dinero para el hambre. Y eso que digo, se lo voy a demostrar con 2 ejemplos. Primero, la caída de Lehman Brothers, como les he expuesto, fue la mayor quiebra de la historia empresarial militar. Pero si alguno de ustedes hace memoria y se da cuenta que la segunda mayor quiebra de la historia empresarial americana no es del 2008, data del 2002, cuando cayó otra gran empresa llamada Enron. Enron, en aquel momento, atrapó a sus proveedores, atrapó a sus inversionistas, atrapó a sus accionistas una cantidad de 80.000 millones de dólares. Bienvenidos. 80.000 millones de dólares es aproximadamente el equivalente a 1 año y medio de lucha contra el hambre. Los 80.000 millones desaparecieron. No se supo más de esta banca y casi nadie habló después de ella. Pero no era banca, era una empresa de servicios. Hace un cierto tiempo vi un reportaje sobre la historia de esta empresa de servicios Enron, desde que había nacido, cómo había crecido y cómo había desaparecido. Y en este reportaje, en una de las escenas, aparecía la figura del presidente de la empresa, un tal Jeffrey Skilling, norteamericano, que era el señor que había hecho subir a la empresa, pero que era el mismo señor que la había destrozado. Tanto era el destrozo que este señor Skilling había hecho a la empresa Enron, que si ahora alguno de ustedes quisiera encontrarle, debería acercarse a alguna cárcel norteamericana donde el hombre está purgando el 5º de los 25 años de pena que le han caído por estafa. Pues bien, en un momento determinado de esta película aparecía el señor Skilling, cuando todavía era el famoso presidente de esta empresa, un día que para él debería ser muy importante, el día en que el señor Skilling celebraba públicamente la fiesta de sus 50 años. Se veía en la filmación escenas típicas de lujo de gran fiesta americana, muchos vestidos, muchas joyas, mucha comida, todo lo que ustedes quieran. Y en un momento determinado, aparecía Jeffrey Skilling, el homenajeado, abrazado a 2 personas. Los 2 amigos le hacían caricias, le hacían carantoñas y decían: estimado Jeffrey, somos tus amigos. Hoy mismo hemos hecho un viaje, un largo desplazamiento, para poder acompañarte en esta fiesta tuya de aniversario. Ahí los tienes, a tu lado. ¿Mirabas quiénes eran estos 2 magníficos amigos de este estafador, repito, de 80.000 millones de dólares? Y no había mucha duda. La fotografía hablaba por ella sola. De los 2 amigos, uno se llamaba George Bush padre, el otro se llamaba George Bush hijo. Los que dan el dinero, los que lo reciben, son exactamente los mismos, y si no, se abrazan como íntimos amigos. Pero cuidado, esto que les digo no sucede tan solo en los Estados Unidos, esto sucede en el Estado español. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se ve que la señora es amante de la música, me le ofrecieron un concierto de celebración. Al día siguiente, todos los periódicos ponían la instantánea en el momento en que la reina y sus acompañantes salían del teatro en donde se iba a celebrar el concierto. ¿Quién se veía en esta fotografía? Bueno, como se supone que se veía la reina. A su lado se veía el rey, que no es tanto suponer porque no le gusta la música, pero aquel día acudió.
¿Quién más había? Pues había suyo el príncipe. ¿Quién más? Su nuera la princesa. ¿Quién más? Sus hijas las infantas. ¿Quién más? Algún yerno que les queda a las infantas, aunque en situación procesal delicada. ¿Y quién aparecía en aquella fotografía, además de los personajes que estoy diciendo? Una sola persona que no pertenecía a la familia real. La única. Me pregunté, ¿quién es este infiltrado? O mejor dicho, ¿quién es esta infiltrada? Porque se trataba de una señora. Tuve que consultar el pie de página, que me lo explicaba claramente. Esta señora se llama Paloma Ochea y está casada con un señor llamado Emilio Botín, primer banquero y primer evasor de impuestos del país. Digamos las cosas como son. Y por tanto, siempre encontraremos dinero para ayudar a la banca, nunca encontraremos dinero para luchar contra. Termino esto. Esto es una pequeña introducción para hacer ver que hay problemas más graves que los que consideraremos ahora. Pero ahora sí quiero entrar en nuestra... Perdón, y antes de entrar, un pequeño añadido. No hemos luchado contra el hambre y por tanto no hemos podido cumplir aquello que muchos historiadores conocen y que se llaman objetivos del milenio. ¿Qué nos decía el primer objetivo del milenio cuando se aprobó a raíz del cambio de siglo? Que del 2000 al 2015 el hambre en el mundo debería reducirse a la mitad. Estamos acercándonos al 2015, ya estamos en el 2012. Hemos reducido la mitad. Míralo. Si ustedes miran las cifras de Naciones Unidas, en el año 1999, justo al acercarnos a la milenio, los hambrientos del planeta eran 840 millones de personas. ¿Y ahora qué son? Ahora son 1.200 millones de personas. En lugar de decrecer, hemos crecido extraordinariamente en el número de personas que sufren. Esto es lo primero que les quería decir. ¿De qué manera no se han cumplido los objetivos del milenio y de qué manera el hambre fue y sigue siendo la crisis y el problema más importante? Pasemos ahora a la crisis nuestra de cada día, esta que nos ocupa. Es, evidentemente, una crisis típica del capitalismo. El capitalismo, como ustedes saben, tiene crisis cíclicas. No es un sistema lineal de comportamiento, tiene sus altibajos. Y todos tenemos en la mente algunos bajos de estos altibajos que fueron considerados. Quizá el más famoso de todos se produjo en 1929 con la famosa caída de la bolsa de Wall Street. Pero cuidado, ¿cómo se reaccionó entonces? Yo pienso que las principales reacciones provinieron de alguien que hoy en día es reconocido como el mejor economista del siglo XX, John Maynard Keynes, que aconsejó al entonces presidente de Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, para que reaccionara frente a la crisis. ¿Cómo? De una manera relativamente sencilla, lo que dio pie a lo que después se vino llamado keynesianismo. Si la empresa privada no tira del carro, debe ser el Estado que tire de él. Y como ustedes saben, a partir de aquel momento se produjeron notables cantidades de inversiones públicas que hicieron reaccionar a la economía. ¿Qué hemos hecho ahora? Justo lo contrario. Recortes, recortes y recortes. Nunca el Estado ha querido intervenir para compensar esta crisis. Respuesta, evidentemente, muy errónea. Pero cuidado, esta crisis no solo está agravada por el hecho de que no se ha reaccionado debidamente, sino porque hay un fenómeno que en los años 30 del siglo pasado no se dio y que ahora sí se da. Bueno, sí que se dio, pero en menor escala, y ahora sí se da. Y a este fenómeno se llama especulación. Esta crisis se ha visto agravada por la enorme especulación financiera que ha habido. Especulación doble. Especulación inmobiliaria y especulación mobiliaria. Especulación en pisos, especulación en bolsa. Todos hemos conocido, más o menos, la especulación en pisos. Creo, sin embargo, que en Euskadi se han salvado un poco de la quema. Quizás donde menos se ha especulado en pisos. Pero les aseguro que en otras partes la especulación estaba en el orden del día. Se especuló con pisos, comprándolos con la intención de venderlos al cabo de poco tiempo, si podía ser, doblado de precio. Pero llegó un momento en que ya no subieron más de precio. Los pisos quedaron cerrados y quedaron vacíos. El año pasado, por esta época, que como ustedes saben es la época más dura del año para aquella gente que nombramos sin techo, porque no saben dónde dormir, acaban buscando refugio en los cajeros automáticos, en las bocas del metro, en otros sitios. Pues el año pasado, por estas fechas, Cáritas, en Cataluña, no sé cuáles serían las cifras de Euskadi,
nos decía que por cada uno de los vagabundos sin techo que buscan refugio en las noches de invierno, habría a su disposición, si quisiéramos, 100 pisos vacíos. 100 pisos vacíos. Es decir, la cantidad de pisos que están vacíos y que nadie ocupa y que podrían servir para cubrir las necesidades de la gente, supera en 100 el número de personas que han de dormir en la calle. Esto es completamente inaceptable. Esto es la distorsión absoluta de la economía. A mí me enseñaron cuando entré en la facultad, y por tanto en la prehistoria, que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos que nos daba la naturaleza para transformarlos y obtener bienes y servicios que fueran útiles para cubrir necesidades humanas. Pues resulta que la tierra nos da bienes y servicios, la tierra nos da arena, la tierra nos da cal, la tierra nos da cemento, construimos algo y una vez construido no cubre necesidades humanas. El que necesita cobertura, bajo el puente. Y aquello cerrado con cerrojo. Esto es una perversión absoluta de la economía. Hemos ganado la crisis a pulso, por lo menos en parte. Pero la otra perversión de la economía no es la especulación inmobiliaria, es, como ustedes saben, la especulación mobiliaria. La especulación en acciones, en obligaciones, en divisas. ¿Cómo ha podido crecer enormemente esta especulación mobiliaria? Yo diría que gracias a dos cuestiones, y si quieren tres. Primera razón de la especulación: Internet. Internet facilita enormemente la especulación. En mis tiempos de juventud, algunos especuladores había, pero si querían especular en bolsa, debían levantarse de buena mañana, cogerse una libretita, acudir al recinto de la bolsa y esperar que apareciera el señor en la pizarra en la que iba poniendo cómo andaban las cotizaciones. Entonces, si alguien era especulador, pues decía: yo compro esto, compro aquello. Hoy en día esto no hace falta. Tú te levantas por la mañana, te colocas en Internet, no en la bolsa de Bilbao o la de Barcelona, no, en la bolsa de Tokio. Miras cómo están cotizando las acciones en aquel momento y si crees que hay alguna acción que cotiza baratita, porque tú eres experto y ya sabes cuánto cotiza baratita, entonces le dices a tu corresponsal en Tokio: haz el favor de comprar esta acción, que tengo la impresión que está cotizando a buen precio. Compras esta acción, te vas a dar una vueltecita todo el día. A las 8 de la tarde regresas a tu casa, te vuelves a colocar frente a Internet. Ya no puedes entrar en Tokio, porque están durmiendo, pero puedes entrar en Nueva York, donde todavía está abierto. Y entonces ves que en Nueva York, aquello que has comprado a las 8 de la mañana por 1.000, ahora está cotizando por 1.003. Mandas un pequeño correo a tu corresponsal en Nueva York y dices: oye, haz el favor de venderte por 1.003, ahora en Nueva York, aquello que he comprado por 1.000 en Tokio esta mañana. Y acabas de ganar tu jornada. Alguien dirá: hombre, has ganado poca jornada. Porque si compras por 1.000 y vendes por 1.003, eso es una miseria. Claro, eso es una miseria si yo compro y vendo una acción. Si yo compro y vendo 50.000, ya no está en miseria. Internet facilita la especulación. ¿Qué más facilita la especulación? La libertad absoluta de movimiento de capitales. Yo puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana y si quiero puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Nadie me lo impide. Y tampoco hace falta que yo traslade físicamente mi fortuna. Este es un pequeño apunte contable que dice: este señor tiene abonado en este banco de Tokio este dinero. Y por la tarde dice: no, ahora este señor tiene abonado este dinero en este banco de Nueva York. Y toda mi fortuna se ha trasladado. Como ustedes saben, antes esto no era posible. Si tú querías trasladar toda tu fortuna, no de Tokio a Nueva York, sencillamente pues de San Sebastián a Viajes, tenías que coger los billetitos, doblarlos bien dobladitos, ponerlos dentro de un maletín y cuando llegabas al Terminul y Hendaya te detenía la Guardia Civil por evasión de capitales. Ahora la cosa es distinta. Hay libertad absoluta de movimiento de capitales. Y en tercer lugar, no hay ninguna autoridad en el mundo, se lo garantizo, ni una sola autoridad que pretenda frenar esto que les estoy diciendo. Ni una. Cuando apareció la crisis, se generó un grupo ad hoc que todos conocemos y que se llama G20, que supuestamente ha de luchar contra esta crisis. Me he leído, porque es mi obligación, cuáles han sido los temas tratados por el G20 en estos 3 años y medio de existencia. Temas tratados, los que quieran. Acciones ejecutadas, solo un tipo de acción: salvar a los bancos y a los banqueros. Nada más.
El G20 no ha hecho nada que no fuera esto. ¿Por qué? Hombre, porque el G20 representa a los 20 países más ricos del mundo y por tanto difícilmente se tirará piedras en su tejado mirando que los bancos no vayan a ser salvados. Hace unos años se produjo un fenómeno interesante. Ustedes saben que la Asamblea General de la ONU tiene un secretario general, que supuestamente es la máxima autoridad, pero, quizá menos conocido, hay el presidente de la Asamblea General. Un señor que, por ser, ni tan solo es funcionario de Naciones Unidas, es un embajador que de forma rotatoria y por orden alfabético preside cada año Naciones Unidas. En el año 2009, esta presidencia recayó en un personaje interesante, un señor de Nicaragua llamado Miguel de Escoto, que había sido, y alguno de ustedes lo recuerde, el primer ministro de Asuntos Exteriores surgido de la famosa Revolución Sandinista. A este señor le debería quedar algún rinconcito de sandinismo por la cabeza, y cuando le tocó presidir la Asamblea General de la ONU, dijo: ¿cómo puede ser que los 20 países más ricos del mundo deban hacernos salir de la crisis? Esto es imposible, nunca lo harán. Si queremos discutir la crisis de una manera democrática, no pueden ser 20. Han de ser todos los países del mundo los que la resuelvan. Y el hombre, ni corto ni perezoso, convocó en la sede de Nueva York de Naciones Unidas para el mes de junio del año 2009 a los 192 jefes de Estado y de Gobierno de los 192 países miembros de Naciones Unidas para que se prestaran allí a discutir la crisis. De las 192 invitaciones cursadas, un solo jefe de Estado atendió la invitación y se presentó puntualmente en Nueva York en aquel mes de junio. Los demás se reían de la propuesta de este señor. ¿Quién era este señor? Un tal Rafael Correa, presidente de Ecuador, al cual, al regreso de su reunión, en la cual estuvo solo, a Ecuador, entonces se encontró que policías y militares le querían echar del poder. Se ríen. Los jefes de Estado de la crisis se ríen, se lo garantizo. Nadie frenó esta especulación. Nadie. Y conste que sabíamos con bastante antelación que esta especulación iba a ser peligrosa y de malos resultados. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién nos advirtió que esta crisis podía ser peligrosa y de malos resultados? ¿Y cuándo nos advirtió? Pues miren, nos advirtieron en 1992, hace 20 años, que estamos advertidos que esta especulación puede generar una crisis. ¿Y quién nos advirtió? Aunque os parezca mentira, nos advirtió el mayor especulador del mundo. Sabía lo que sabía y sabía las consecuencias de lo que hacía. Este señor es húngaro, afincado en Estados Unidos, se llama Soros, como muchos de ustedes saben. El señor George Soros es hoy por hoy el primer especulador mundial. Eso sí, a título individual, porque a título colectivo el primer especulador mundial no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de pensiones. Pues bien, resulta que el señor Soros, que es el mayor especulador del mundo, ya nos informó en 1992 de la peligrosidad de esta especulación. ¿Y cómo nos informó? Con un ejemplo que os voy a explicar en un minuto y medio. En el año 92, un día que el señor Soros consideró que era adecuado, mandó una orden a sus agentes que tiene repartidos por las bolsas del mundo. Y les dijo: mañana, acudid a bolsa y adquirid todas las libras esterlinas, la moneda inglesa, que se encuentran en la venta. Al día siguiente, repitió la misma orden: comprar todas las libras esterlinas que se habían a la venta. Cada día libras esterlinas a la venta. Cada día el señor británico que había pasado las vacaciones en Nueva York, cada día hay libras esterlinas a la venta. Soros dice: hoy segundo día, comprarlas también. Y al tercer día, que dice Soros? Comprar todas las libras que se hacen a la venta. Y al cuarto día, lo mismo: comprar todas las libras que se hacen a la venta. Y el quinto, igual. Y el sexto, más de lo mismo. Y el séptimo, nada, porque era festivo. Y el octavo, lo mismo. Y el noveno, igual. Y el décimo, exacto. Al cabo de 10 días, el señor Soros había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad te hace falta un cierto capital inicial. Si no, lo tienes mal. El señor Soros dispone de este capital, compra las libras. Cuando ya las tiene todas, descansa un par de días. Y al cabo de un par de días les dice a sus agentes: mañana proceded de la manera contraria a como lo hemos hecho en los días anteriores.
ir a bolsa, intentar vender de golpe todas las acciones que hemos comprado en aquellos días de antes. El día que procede de esta manera, no cabe ninguna duda, inunda el mercado de libras. Hay una gran oferta de libras, que es la que él propone, frente a la demanda, que es más o menos constante, porque cada día en el mundo se piden más o menos la misma cantidad de libras. ¿Qué pasa cuando una oferta es mucho mayor que la demanda? Que el precio baja. La cotización de la libra empieza a bajar. Aquellos que son propietarios de libras no saben de qué va la historia del señor Soros, pero leen en el periódico que la libra ha bajado de cotización, cogen inmediatamente miedo. ¿Y qué hacen? Ponen sus libras a la venta antes de que bajen más. Con lo cual, como ustedes pueden suponer, inciden para que bajen todavía más, porque todavía aumenta la cantidad de libras. Aquellos que han tenido paciencia y dicen, no, esto el tercer día eso se puede resolver, se dan cuenta que el tercer día no se resuelve, también cogen miedo, también ponen las libras a la venta, y al cuarto, y al quinto, y al sexto, y al séptimo, y al octavo, y así durante 10 o 12 días. Al cabo de estos días, la libra había bajado muchísimo, aproximadamente un 15% de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% es enorme. No estaba previsto de ninguna manera. En aquel tiempo no existía el euro, y dentro de poco tampoco. Pero en aquel tiempo no existía el euro. Pero sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo dejaba tan claro que en caso de crisis todas las monedas europeas deberían solidarizarse entre ellas para que ninguna bajara más de un 2,25% respecto de las otras. 2,25%. ¿Y cómo funcionaba esta solidaridad? Pues sencillamente, en el caso que ahora nos ocupa, Alemania debía vender marcos y comprar libras, Francia debía vender francos y comprar libras, Holanda debía vender florines y comprar libras, y así sucesivamente. Pues aunque todos los países hicieron los deberes, no consiguieron frenar a este nivel del 2,25. La libra cayó a un 15% por debajo. Atención, 1992. Se nos demostró que un solo señor podía imponerse y destrozar el sistema monetario. Nadie hizo el menor caso. Nadie. La libra bajó. Y cuando la libra había bajado, el señor Soros se hizo a sí mismo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dijo a sus agentes, adquirid todas las libras que encontréis en el mercado, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hizo con una enorme cantidad de libras esterlinas baratas y a partir de aquel momento se puso a descansar. Como que ya no le molestaba más la libra esterlina paulatinamente se fue recuperando. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. A veces en la economía, como ustedes saben, hay razones objetivas para que una moneda baje. La más importante, todos la conocemos, se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación va perdiendo valor respecto a la moneda del país vecino. Pero la inflación no tenía Gran Bretaña, la tenía perfectamente controlada. Si la libra bajaba, no era por inflación, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar, la libra se rehace. Y al cabo del tiempo la vemos resituada en su punto inicial, 15% por arriba de donde había caído. Cuando la libra se ha recuperado, Soros hace su última reflexión y dice, parece que todas aquellas libras que hemos comprado baratitas ahora van caras. Será cuestión de que las vendamos. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendo de golpe, las volveremos a hacer pagar. Y les dice a sus agentes, a partir de hoy y paulatinamente, iros vendiendo pequeñísimas cantidades de libras que se puedan vender 15% más caras de cómo las hemos comprado. ¿Qué queréis que tarda días? Tardar más días. El señor Soros tiene mucha paciencia y tardará medio año. Al cabo de medio año se habrá vendido todas las libras 15% más caras de cómo las había comprado. ¿Resultado de la operación? En esta operación el señor Soros ganó $1.000 millones. No hace falta que les diga que el señor quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que incluso se permitió escribir un libro reflexionando sobre la operación que había llevado a cabo. ¿Y qué decía en este libro? Textualmente, esta actividad especulativa a la que yo me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida.
Pero como que no hay en el mundo ninguna autoridad que no lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 20 años y la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir para frenar al señor Soros en sus acciones psicológicas. O mejor dicho, sí que hay un alguien que ha intentado intervenir, pero que incluso ya ha fallecido, un premio Nobel de Economía norteamericano llamado James Tobin, cuyo nombre actualmente se ha puesto algo de moda. ¿Qué decía James Tobin? Pues en una conversación, obviamente imaginaria, con el señor Soros, me le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es inmoral o no es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sí, debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted vende en plan especulativo, y para el señor Tobin, plan especulativo significa comprar y vender en una diferencia menor de 3 días, usted pagará un 1 por 1000 sobre la cantidad comprada o sobre la cantidad vendida. Y le aseguro, decía Tobin, que de esta manera se le van a pasar pronto las ganas. ¿Por qué se le van a pasar las ganas? Lo he dicho antes, tú compras un Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si te quedan 1 por 1000 cuando compras en Tokio y si te quedan otro 1 por 1000 cuando vendes en Nueva York, la operación deja de ser apetecible. Tobin calculó que la mitad de la especulación mundial desaparecería de aplicarse a su casa. Ya no sería interesante. Pero la otra mitad permanecería porque se mueven unos márgenes mayores. ¿Pero qué pasaría? Pagaría 1 por 1000. ¿Cuánto se recaudaría? ¿Cuánto se recaudaría con este 1 por 1000 que se cobraría sobre la mitad de la especulación que continuaría? 200.000 millones de dólares al año. Fijémonos bien, 200.000 millones de dólares significa 4 veces más que lo que la ONU pedía para retirar la guerra. ¿No me dirán ustedes que no es una buena propuesta la de Tobin? Reducir la especulación a la mitad y acumular 4 veces para eliminarla. A esto se pasó a llamar tasa Tobin. El Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá han votado todos si querían o no querían introducir la tasa Tobin.